Bienvenidos a Atomayor del Rey, una de las provincias más jóvenes de República Dominicana, apenas constituida en el 1984 y que tiene unos secretos que yo estoy seguro que a ustedes les van a encantar. Pero primero, recuerden suscribirse a nuestro canal, darnos like, comentarnos y recuerden, nada de esto fuera posible sin su apoyo. Comenzó Andariego. El Parque Central, denominado Mercedes de la Rocha, ustedes están viendo figuras emblemáticas que representan históricamente y culturalmente lo que fue el origen de Atomayor. Nosotros le decíamos que los Atos eran territorios que se dedicaban a la crianza de ganado sobre todo. Por eso ustedes en cada una de las demarcaciones del parque, ustedes ven la figura de una espuela. Esa espuela era precisamente para hacer arriar los caballos. Las estatuas, vamos a mencionar los tres padres de la patria, que están en la parte este de nuestro parque, donde está la figura principal, con Juan Pablo Duarte, Matías Ramón Mella y Francisco del Rosario Sánchez. Nosotros tuvimos el privilegio de ser la región, vamos a llamarle así, que más visitó Juan Pablo Duarte en el proceso de independencia. Pero también tenemos el privilegio de ser una de las regiones y sobre todo nuestro municipio que más visitó Gregorio Luperón en el proceso de restauración. Yo dudo que tú hayas visto un parque más hermoso que el Parque Atomayor del Rey. En su centro está su glorieta, que en la cúpula tiene la corona del rey, y todas estas instalaciones de mosaico impresionantes que representan las cosas que son elementales para Atomayor. Miren, aquí estamos una naranja, aquí se producen grandes cítricos, y estos arcos alrededor representan las montañas de una provincia que tiene una cantidad inmensa de recursos naturales por descubrir. ¿Qué tú dices? ¿Quieres un pedazo de esta china? Vamos a comer esta naranja. ¿A cómo son los mangos? Así. Dame 4 ahí. Dame ese. Dame ese que está allá detrás, mira. No, atrás. Atrás ya. Ajá, ese mismo dame. Antes de la llegada de los españoles, los territorios de la zona este formaban parte del cacicazgo de Higüey, comandado por el cacique Cayacoa, uno de los caciques más guapos de aquí de la isla. Pero a partir de 1502, con la llegada de Nicolás de Obando como gobernador de la Hispaniola, estos territorios fueron divididos en beneficio del rey de España, claro está, en diferentes atos, siendo este el más grande de todos, y por eso su nombre, Atomayor del Rey. ¡Ey! El río La Garza, lindísimo, ven a verlo. En estos territorios se llevó a cabo una de las batallas más brutales entre españoles e indígenas. Aquí, al perder los taínos, Nicolás de Obando fundó
lo que fue Villa El Ceibo, a lo que perteneció Atomayor del Rey y los demás hatos que forman parte hoy en día de la provincia de Atomayor. Desde sus inicios, esto fue una provincia de lucha. Lucharon los indígenas en contra de la colonización. Se adelantó la batalla de independencia y sobre todo la lucha de la restauración. Seguimos recorrido. Me encantan los ríos, me encanta la historia, conocer nuevos destinos, pero realmente esta es mi parte favorita del programa. Estamos en la carretera Atomayor El Ceibo, en un negocio delicioso, de lo que a mí me gustan, que se llama Comida de Campo. Y Maciel, su propietaria, nos está preparando un morito de habichuela con carne guisada que está por la maceta. Soy amante de la cocina, me gusta mucho la cocina y los conocimientos que tengo sobre la cocina se lo debo a mi mamá. Actualmente tenemos un negocio de comida, se llama Comida de Campo y ya estamos recibiendo a los turistas acá a probar la comida. La pasión por la cocina comenzó cuando yo tenía 5 años. Mi mamá inicialmente, como es un peligro poner a los niños al fuego, ponía a fregar, a recoger todo en la cocina, a trapear y eso. Y desde entonces comenzó poco a poco incorporando a pelar plátanos, a hacer arroz. Y así fueron subiendo las cosas hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Todo lo que sé se lo debo a mi mamá y otras investigaciones que he hecho por ahí. Bueno, la primera comida que yo hice consistió en un arroz con huevo, porque era básico, yo era pequeña. Y esa comida solamente fue para mi familia, mis 2 hermanos, mis padres y yo. Ya comenzando con el negocio en sí, la primera comida que hicimos fue moro, fue una ensalada de yuca, fue unos plátanos asados al cardero, fue también ensalada normal, ensalada mixta y realmente no, o sea, tuvo muy buena aceptación de parte de los turistas que vinieron a visitarnos. Cuando yo veo a los turistas, cuando prueban la comida, mi comida, yo me lleno de alegría y satisfacción porque siento que, o sea, en su cara se ve que le gusta. Les invito a cuando visiten Atomayor, a la Ruta del Cacao, vengan a probar mi comida. Esto sí me gusta a mí. ¿Tú comiste ya? Si yo me meto esa palangana de arroz, va a ver qué recoger. Me saca tu comida y vamos a buscar el concón. Bienvenidos al rancho agroturístico Colinas del Rey. Esto aquí, a la entrada de Atomayor, es la mezcla perfecta entre naturaleza y confort. Y tiene unas piscinas increíbles.
y unas cabañitas, unas casas campesinas que yo sé que te van a encantar. Vamos a una vuelta. El turismo que no es solamente playa, es el corazón de las personas. Las personas son importantísimas. Un sorriso, un momento de tranquilidad con la familia. Eso es lo más importante, yo creo. Colina del Rey nació hace 20 años con el propósito de traer en Atomayor un turismo interno, no solamente sol y playa. Aquí hay de todo, hay cascada, hay río, en esta provincia bellísima, hay varios tipos de animales que se pueden encontrar. Bueno, aquí tenemos 2 avestruz caminando libre, tenemos pahuiles también libre y varios animalitos rodando por ahí. Tenemos habitaciones, tenemos piscina, un buen restaurante donde se come bien, desayuno, chivo especial que come hierba especial del área. Esto es un pequeño paraíso tropical. La importancia de conocer cada pueblo, su costumbre, su forma de vivir, es muy importante. Yo cuando vine aquí hace 25 años, me encantó la isla, me encantó la gente, su sorriso, su calor humano que tienen. Esto para mí fue muy importante. Y señores, vengan a Atomayor a conocernos y venga a Colina, que es muy bonita. Históricamente, Atomayor siempre ha sido una provincia ganadera. Por eso, el recorrido de hoy se basa en aprender en cómo se produce y qué se hace con la leche de aquí, de Atomayor. ¿Qué tú dices? Esto va a ser increíble. La vida en el campo, señores, es única. Esta cubeta la vamos a traer llena de leche y vamos a hacer un dulce. Por suerte aquí está Toñito que nos va a enseñar. Porque si no, yo creo que hoy no se come dulce si es por mí. Vámonos.
Mi nombre es Toño. Yo soy Atomayor. Tengo 5 años aquí trabajando en esta finca. Yo soy aquí el que atiendo la vaca, la arreo, el alimento. Yo hago todo lo que hay que hacer aquí. Y yo voy a enseñar al andariego a ordeñar una vaca. No, yo lo vi súper bien a él, sí. Él puede trabajar aquí. Sí, él puede trabajar porque yo lo vi que estaba sacándole la leche bien a la vaca. ¿Verdad que a veces se asustaba así? Si no es por el Toñito, no se hace dulce hoy, ¿eh? No es que es difícil, o sea, es fácil, pero hay que tener como esa técnica y hay que jalarla dura y me daba como pena. Yo creo que yo aprendo. Me falta ordeñar como 500 vacas más para yo ser un verdadero ordeñador. Llegó el momento que más te gusta, ¿eh? Vamos a hacer un dulcito. Doña Rosa, Dígame. aquí tengo el chin de leche de la que ordeñamos para que hagamos el dulcito. ¿Qué usted dice? Bueno, vamos a iniciar, vamos a echarla en el caldero. Ok, tenemos esto como 2 tazas de leche. Sí, 1 litro de leche. Ok, 1 litro de leche de vaca al caldero. Pero oriénteme, porque mire qué es lo que pasa. Cada vez que yo me enseñan a hacer un dulce, como que yo llego a mi casa y no me queda igual. Entonces yo quiero que me quede nítido. Así que enséñame paso a paso. Sí. Desde niña mi mamá nos enseñó a hacer dulce de leche. Hacíamos el dulce en la cocina con leña. Ella nos enseñó a menear dulce con la paleta y de las paletas nos la llevaba hacia la boca para que probáramos lo que era el dulce. Con coco, con papa, con batata. Por cada litro de leche, una libra de azúcar. La mitad de ese azúcar. La mitad de azúcar, ok. Oye esto bien, que esto es lo importante. Por cada litro de leche, la mitad, ¿cómo es? 1 libra de azúcar. Por cada litro de leche, 1 libra de azúcar. Ok. La mitad de todo es 1 libra. Sí. Entonces, vamos. Sí. Ok, perfecto. Luego le ponemos la canela, la especia dulce. Ok. Canela, malagueta y clavo dulce. Dígame cuánta canela le echo, porque hay Échale 3 canelas. 3 canelas, sí, 1. Sí. Bien, 1 canela. 2 canelas. 3 canelas. Y esta la quito de aquí. Sí. Pero se van a poner eso ahí en la cuchara. Que no quiero que usted sabe, no vaya a hacer una cosa. Que no se... Y esto aquí. Le pone total toda la malagueta. Ok, esto es malagueta Y clavo dulce. clavo dulce. Y esto es como un puñito. Sí. Como un puñito de malagueta y clavo dulce. Una pizca. Exactamente. Vamos a echarlo aquí. Vamos a ver. Y me imagino que usted le ha hecho un chin de sal. Sí. Porque la veo aquí, no Un porque yo piquito sé. de sal. Como así, como con los deditos, así. Sí, una pizca. Ya. Claro. Ok, perfecto, entonces. Mi esposo y yo salimos en búsqueda de que me vendieran la leche. Y nadie nos la pudo vender. Nadie. Todo el mundo se negó a que esa leche estaba comprometida y nadie nos la vendió. Entonces yo una noche con mi esposo le dije, vamos a vender esa puerquita mía con los 5 marranos, que vamos a comprar una vaca. Movemos con el molenillo, porque Ok. eso es lo que distribuye más la leche y la comparte con el azúcar y la especia dulce. Ok. Sí. Hey, escúchame, doña Rosa. Yo tengo que decir esto. Yo nunca he visto un molinillo de palo. Mira qué bonito está eso, mira qué bien hecho, ¿eh? No, pero óigame, eso no es fácil, hacer eso. Ok, eso como así. Ay, No, eso lo consigue en el campo. Ok, entonces meneamos esto Sí, y después que esté como unificado, va para el fuego. sí, se pone al fuego. Pero espérese, porque todavía yo veo que faltan cosas. ¿Y la pasa? No, la pasa se le pone después que está medio cocer. Ok, y La vainilla y la carnation, Ok, pero para darle gusto. esta vainilla, esto como, ¿cuánto es eso? Como 4 cucharadas. 4 cucharadas de vainilla. De vainilla Se le negra. pone una. Ok, 1 cucharada. Y esto es
Pasa. Una cajita de pasa. Sí. ¿Y cuántas Carnation le vamos a echar? Le vamos a echar dos Ok. Carnation. Ok. Cuando casi esté, para que mantenga su gusto. Ok. Compramos esa vaca prieta con un becerro colorado, como de 6 arrobas. Entonces la leche que sobraba en la olla, yo la usaba para hacer dulce, a donde empezamos los negocios. Yo hacía platos de dulce hasta de 20 libras, porque yo dije, vamos a ver si nosotros salimos hacia adelante, porque no teníamos nada. Empezamos desde abajo y los vecinos decían, ese dulce lo hace Rosa, que me mande 2 libras de dulce. Entonces me entusiasmé en el dulce y por eso hago el dulce. Ok, pues yo voy a recapitular. Ordeñamos la vaca. Ajá. Después que lo ordeñamos, de la leche que sacamos, le echamos 1 litro de leche. 1 litro de leche de vaca, 1 libra de azúcar. Sí. A 1 libra de azúcar le echamos un poco de clavo dulce, le echamos un poco de malagueta, una pizca de sal, ¿no es verdad? Sí. Después le vamos a echar 2 leche Carnation y le vamos a echar La las pasa pasas y la vainilla. Una cucharada de vainilla. Ok. Ok, pues yo creo que podemos ir para la candela. Sí. Señores, dulce de leche al fogón de Doña Rosa. Que viene de la ruta de la leche. Así mismo. Vamos para el caldero. Lo único que la gente tiene que enfocarse es mirar para adelante, no mirar lo de otro, mirar para adelante y pensar en uno. En que uno también puede y puede decir, sí, yo puedo. Usando la cabeza, teniendo idea. De esa vaca nació esta finca y de ahí sigue la ruta de la leche. Todas las personas se han ido de los campos. Pero si uno tiene un campo como este que le da empleo a la gente, pues la gente se entusiasma y retorna al campo, que eso es lo que queremos, que el campo se le dé realce a través de los proyectos de leche. Ven y acompáñame en la ruta de la leche. Llegó el momento que estábamos esperando. No siempre tenemos la oportunidad de ordeñar la vaca y con esa leche, junto con leche Carnation, hacer un dulce delicioso. ¿Qué usted dice, Doña Rosa? ¿Que ese es su dulce? Sí, ese es mi dulce. Porque yo nada más lo venía y eché la cosa. Ese es el dulce de Rosa, ¿Lo probamos? que viene de la ruta de la leche. Así mismito. Vamos a ver. Voy a servir un poquito de ese dulcito. Una pasita. Ay, yo creo que llevar un poquito, pero ahí vamos. Déjeme ver. Déjeme ver. Delicioso. Me da un abrazo. Me da un abrazo. Ay, Gracias. Dios le bendiga las manos y esta receta. Espero que aprenda también de esa receta, porque no soy egoísta. No. Eso viene de la ruta de la leche. La voy a hacer en mi casa. ¿Quieres probarla? Ven, echa para acá, ven. La ruta de la leche de Atomayor es una experiencia nueva, pero muy gratificante. Porque te está dando la oportunidad de tú conocer el proceso de la leche y sobre todo tú vivir la experiencia de hacer un producto derivado de ella, como este dulce. Señores, 100% recomendado, vale la pena. Después de más de 4 años de haber visitado Atomayor, esta provincia no deja de sorprendernos. Realmente es una maravilla. Gracias a Atomayor por recibirnos y gracias a ustedes por apoyarnos. Esto no fuera posible si ustedes no vieran nuestros videos. Denos like, coméntanos, dinos qué lugares tú quieres que visitemos, pero sobre todo suscríbete a nuestro canal y comparte con tus amistades.
Esto fue una aventura más, viajando por el mejor país del mundo. Salud.